ponencia. Y entonces me gustaría iniciar con una reflexión de una autora, una jurista, que habla sobre los delitos sexuales, que me parece como muy representativa de lo que voy a hablar en esta ponencia. Y dice así que para que haya un delito debe existir la voluntad de ofender. Y si esta última es difícil de demostrar en el caso de la violación, mucho más difícil lo es en el caso del acoso. Más que en otros temas, el problema de definir lo que es lícito e ilícito se confunde claramente con el problema de definir lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Ese es un problema muy importante en el tema del hostigamiento sexual. Ahora, para abordar el papel del Estado frente al hostigamiento y acoso sexual, voy a referirme a la manera en que ha sido legislado y atendido en el sistema jurídico mexicano, y para este efecto divido la exposición en dos partes. En la primera haré una revisión breve de dos ejemplos internacionales paradigmáticos sobre la legislación y aplicación normativa, los casos de Estados Unidos y Alemania, y enseguida analizo en cuál de estos modelos se encuentra México. En segundo lugar, a manera de ejemplo de la situación en México, retomo un caso que está en curso ahorita sobre hostigamiento sexual entre profesores, que se está resolviendo en las juntas de conciliación y arbitraje. En ambos casos me interesa destacar los componentes formal normativo, estructural y político-cultural que enmarcan las normas y las prácticas judiciales. Utilizo como herramienta analítica para estas reflexiones la perspectiva de género, mirada que, como menciona Joan Scott, ve al género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y el género, como una forma primaria de relaciones significantes de poder. Esta división arbitraria genera exclusiones y desigualdades. Hay un privilegio a lo masculino sobre lo femenino, que se traduce en formas específicas de violencia de género y que se manifiestan mediante comportamientos, costumbres y prácticas a nivel relacional y estructural. Cuando hablo de los componentes formal normativo, estructural y político-cultural, me refiero a la propuesta de análisis de Alda Facio, quien sugiere una metodología para el análisis de género del fenómeno legal. Brevemente describo estos tres elementos. El componente normativo se refiere a la norma, es decir, a la ley formalmente promulgada o al menos formalmente generada, ya sea como la ley constitucional, el tratado internacional, leyes sustantivas y adjetivas, decretos, reglamentos, convenciones, etc. Un ejemplo podría ser la inclusión del delito de hostigamiento sexual en el Código Federal aquí en México. El componente político-cultural son los contenidos convertidos en leyes no escritas, que la gente le da a las leyes y aplicación de las mismas por medio de las tradiciones, las costumbres, el conocimiento y el uso que de ellas se haga. Por ejemplo, las relaciones que se hacen respecto al aspecto de la víctima de violencia sexual para justificar las agresiones en su contra. El componente estructural de la ley sería el contenido, en forma de leyes no escritas, que los o las legisladoras, las cortes, las oficinas administrativas, la policía y todos los funcionarios que administran justicia le dan a las reglas y principios que se encuentran en el componente formal normativo, al crear, seleccionar, combinar, aplicar e interpretarlos. Ejemplo es la práctica, por ejemplo, de limitar el hostigamiento sexual en México al ámbito penal, o la manera en que los ministerios públicos determinan si hay o no hostigamiento sexual de acuerdo a sus criterios y no necesariamente al tipo penal. Así, los diferentes acercamientos en la política de prevención y atención del hostigamiento sexual tienen implicaciones en la equidad de género y en las relaciones en los centros de trabajo. Entonces, a manera de introducción, voy a hablar muy brevemente de algo de hostigamiento sexual, de su definición. Quiero decir que el surgimiento del concepto de acoso sexual es el resultado de un trabajo de mujeres feministas en Estados Unidos y fue un tema asumido por diversas secciones del movimiento. Curiosamente, las preocupaciones de algunas feministas radicales sobre los derechos del cuerpo y las preocupaciones liberales de algunas de la segunda ola sobre la desigualdad y la discriminación en la esfera pública pudieron unirse en torno a este tema. Las feministas utilizaron una serie de estrategias para el acoso y desarrollaron un marco legal en torno a ello que ha sido paradigmático en todo el mundo.
Una de las primeras definiciones que se hicieron sobre hostigamiento sexual fue la siguiente, que es una imposición no deseada de requerimientos sexuales en el contexto de una relación desigual de poder. Este último derivado de la posibilidad de dar beneficios e imponer privaciones, además de la carencia de reciprocidad de quien recibe los acercamientos sexuales. Esta definición, digamos, es de las primeras que se hace por algunas feministas como Catherine McKenna y que ha ido evolucionando. Actualmente una de las definiciones que más se utiliza en un nivel normativo y a nivel institucional son dos tipos. El primero se refiere al chantaje sexual, también relacionado con el empleo, que significa esto por aquello. Lo que define es que requiere siempre un ejercicio de poder o una relación desigual de poder, pretendiendo imponer o imponiendo realmente una conducta de naturaleza sexual no deseada de modo reiterado, con amenazas que pueda afectar sus condiciones de trabajo, la continuidad del empleo y crea un ambiente ofensivo o abusivo, agrediendo con ello la dignidad humana. Este tipo de hostigamiento sexual se le llama hostigamiento sexual típico vertical. Y el otro tipo de hostigamiento sexual que está muy vigente ahora es el hostigamiento sexual ambiental u horizontal, y no opera en la manifestación del poder, sino se trata de incitaciones sexuales inoportunas, de modo reiterado y no deseado, que tengan por finalidad o efecto interferir de forma ilógica en el trabajo de una persona o de crear un ambiente intimidatorio y hostil. Comportamiento como bromas, comentarios, toqueteos sexuales que interfieren en el desarrollo de las habilidades individuales en el trabajo o que crean un ambiente en trabajo ofensivo. Ahora ya entrando, esto es solamente como un marco para que ustedes sepan cómo se ha abordado las definiciones más generales. Entrando un poco de lleno al tema como lo establecí en un principio en la ponencia, hablemos de las diferencias entre las políticas de hostigamiento sexual de Estados Unidos y Alemania. Comienzo con Estados Unidos. Para este efecto retomo un trabajo muy interesante que hace Catherine Zippel, que es una investigadora que ha hecho un trabajo de derecho comparado muy interesante, utilizando diferentes fuentes, no solamente las normatividades, sino que ha hecho entrevistas, ha tardado más o menos unos 11 años en hacer este trabajo y ha hecho un trabajo muy interesante siguiendo el caso de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y en general ya de manera reciente cómo la Unión Europea ha hecho también modificaciones en cómo se debe ver el hostigamiento sexual en Europa. Entonces, partiendo de este trabajo, Zippel nos menciona que es en 1986 cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Meritor contra Sabin Bank, afirma por primera vez que el hostigamiento sexual es una forma de discriminación que debe ser atendido bajo el principio del Acta de Derechos Civiles de 1964. A partir de este momento, el hostigamiento sexual es interpretado como una forma de discriminación sexual, como una violación de los derechos de los individuos. Catherine McKenna fue una de las principales figuras más importantes en el desarrollo de jurisprudencia legal al respecto. Aquí es importante señalar que a pesar de que en Estados Unidos prevalece un Estado liberal con una intervención estatal mínima en las fuerzas del mercado, hay un fuerte énfasis en la responsabilidad sobre garantizar la igualdad de oportunidades individuales para competir en los mercados, de tal forma que en este caso el Estado ha intervenido constantemente en reglamentar el tema de hostigamiento sexual, que es contradictorio con el modelo mismo de Estado que representa. El acercamiento en Estados Unidos sobre el hostigamiento sexual es similar al que se da por discriminación sexual y racial en el empleo. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, en conjunto con el derecho consuetudinario, han sido el vehículo para la aplicación del Acta de los Derechos Civiles de 1964, creando una serie de estándares para los empleadores sobre cómo implementar procesos y resolver quejas sobre el tema. Hay varias resoluciones importantes sobre las definiciones de discriminación sexual y algunas demandas con costos muy altos para los empresarios, por lo que se habla de una especie de política del miedo
que los empresarios tienen respecto al tema, porque tienen mucho miedo de ser demandados y tener pérdidas importantes, y se ha hecho una serie de prácticas legales defensivas. Esto ha tenido como resultado que, por ejemplo, para 1997, 95% de los empleadores públicos y privados contaran ya con una política contra el hostigamiento sexual. La tendencia en los centros laborales en Estados Unidos es intentar resolver este tipo de situaciones dentro de las instituciones o empresas para evitar que se lleguen a demandar a las empresas, enfocándose en las quejas de los involucrados, pero sin un cambio en la cultura laboral de los centros de trabajo. Hay una tradición para hacer una demanda, falta una tradición para hacer demandas colectivas o a través de sindicatos. Como veremos, es una cosa muy diferente en Alemania. Los programas de entrenamiento que se brindan a los empleadores los combinan a utilizar los procesos internos de las empresas y evitar ir a cortes o demandar a las empresas. Los programas también de entrenamiento enseñan a los varones de las empresas cómo pueden evitar ser acusados, enseñándoles qué es lo que no deben hacer, cómo ciertos comentarios, bromas, tocamientos no se deben realizar en estos espacios. En un seminario de 1 hora, les enseñan a hombres y a mujeres cómo trabajar en una cultura de supuesta equidad de género. El problema de este tipo de políticas es que ubican al hostigamiento sexual como una conducta individual que supone que es una forma de violencia relacionada con un problema de moralidad y supone que hay una neutralidad en las relaciones de género. Es decir, invisibiliza que el hostigamiento sexual es una expresión de la inequidad de género. Aquí un punto importante, objeto de debate en Estados Unidos, ha sido que en este modelo los empleadores han utilizado el concepto de favoritismo sexual, como esta situación en donde algunos empleadores pueden tener relaciones sexuales consensuadas con algún miembro del personal y por eso recibir ciertos favoritismos sexuales, y que junto con el hostigamiento sexual pueden generar unas relaciones problemáticas en los centros de trabajo, y por eso utilizan estos dos conceptos para justificar prohibir todas las relaciones sexuales en los lugares de trabajo. Sin embargo, no hay un sustento de que esta medida proteja a las mujeres contra el hostigamiento sexual. Es más bien una estrategia de las empresas para evitar cualquier tipo de demanda. En cambio, algunos estudios consideran que este tipo de medidas restringen el derecho de las mujeres a la autodeterminación corporal y sexual. Es decir, las políticas cuya meta es el proteccionismo puede favorecer la segregación sexual y la prohibición de relaciones consensuadas en los centros de trabajo, comprometen la equidad entre hombres y mujeres y la autodeterminación sexual de las mujeres. En cambio, las políticas que se enfocan en el empoderamiento fortalecen la toma de decisiones de las víctimas, que alienta y apoyan el enfrentamiento al hostigamiento sexual, por ejemplo, a través del entrenamiento asertivo y el fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos. Lo cierto es que lo rescatable del modelo estadounidense es que echó una labor de concientizar. Bueno, ya que el 95% de los centros de trabajo cuentan con una política, es interesante. Sin embargo, algunas investigaciones como la de Stephanie Ringer afirma que la mayoría de las mujeres hostigadas no utilizan los procedimientos internos debido a las propias características de los procedimientos. Y esto también tiene que ver con el enorme costo que representa para las empresas el resolver este tipo de casos de hostigamiento sexual, y los costos para las víctimas, que tienen que enfrentar una serie de costos emocionales, psicológicos, físicos cuando deciden ir a las cortes. Entonces, bueno, esta es la síntesis del modelo estadounidense. Un tema interesante en este modelo también ha sido una crítica de algunas feministas, es que de la forma en que se ha argumentado que esta es una forma de discriminación sexual contra las mujeres, ha invisibilizado otras formas de hostigamiento sexual vigentes en los centros de trabajo relacionados con la diversidad sexual, es decir, hostigamiento sexual entre varones homosexuales o mujeres homosexuales, etc. Entonces, es muy interesante porque pareciera y se da mucho énfasis en que este tipo de, digamos, estrategias para atender el hostigamiento sexual a través de
verlo como una forma de discriminación pudiera ser una solución a todos estos tipos de problemas, pero tiene también sus dificultades, ¿no? Por otro lado, el caso alemán, al contrario, en los lugares de trabajo alemán, las leyes sobre el acoso sexual han tendido a ser ignoradas, reflejando un bajo perfil atribuido al problema de los ámbitos legal y político. En Alemania, las organizaciones laborales enfatizan en los derechos colectivos basados en los arreglos grupales sobre los arreglos individuales. El hostigamiento sexual está incluido en la ley laboral, sin embargo, pocos empleadores adoptan políticas contra el hostigamiento sexual y rara vez se brinda entrenamiento interior en los centros de trabajo. El hostigamiento sexual es visto como un evento desafortunado en el centro de trabajo, es incluido como una forma de violencia laboral, lo que se conoce como mobbing o acoso sexual, y no se considera como una forma de discriminación o violencia de género. En este modelo, el hostigamiento sexual es visto como un problema propio de la organización. Las quejas individuales se basan en las intervenciones grupales. En el acercamiento alemán, el hostigamiento sexual se basa en una mirada corporativista basada en derechos colectivos y grupales. El Estado corporativo alemán se caracteriza por una intervención mínima en la implementación de las regulaciones laborales. Los empleadores y los sindicatos son quienes negocian las políticas sobre hostigamiento sexual en los centros de trabajo sin mucha interferencia estatal. Aunque la legislación federal habla al respecto, lo hace de manera muy limitada, sin claridad sobre las responsabilidades de los empleadores. El tema se ve en el ámbito laboral y aunque los empleados que sufren hostigamiento sexual pueden negarse a seguir laborando y demandar al empleador para que se tomen medidas en contra del hostigador, no hay beneficios económicos significativos, con diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos. Además, no hay una agencia estatal para la implementación de la política y no hay sanciones contra los empleadores que no las cumplen. Así, la adopción de políticas contra hostigamiento sexual depende de las organizaciones de empleadores y sindicatos para hacer demandas colectivas. Además, a partir de los años 90, la mayoría de las políticas laborales en contra del hostigamiento sexual fueron antiacoso laboral y antidiscriminación, como les decía, lo que subsume al acoso sexual como una forma de práctica desleal. El desarrollo de estas políticas no especifica qué significa el acoso laboral. Este tipo de enfoque lo que hace es invisibilizar las relaciones de poder de género, orientación sexual, condiciones raciales, discapacidad, etcétera, que se ven en el tema del hostigamiento sexual. Estos dos ejemplos nos permiten observar lo que Katherine Ziebel argumenta en su trabajo exhaustivo de Derecho Comparado, que es la implementación de la legislación sobre hostigamiento sexual responde a los sistemas de relaciones laborales y a la institucionalización de la perspectiva de género. En ambos acercamientos no hay una preocupación por la equidad de género y por cambiar la cultura laboral en los centros de trabajo. Y esto es lo que me refería en un principio cuando retomo la metodología de ALA. Para entender este tema hay que considerar los movimientos sociales, que los movimientos sociales se basan en los recursos culturales, políticos, pero también están limitados por la cultura y las estructuras políticas de cada país. En ambas historias, la estructura y la cultura imponen restricciones a los actores del movimiento social. Y bueno, ya por tiempo y demás, vamos a entrar al caso mexicano. Digamos que yo ubicaría al caso mexicano como el modelo alemán, ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, de acuerdo con Gerardo González Asensio, a principios de los años 90 en nuestro país se generó una propuesta legislativa que contempló modificaciones a los tipos penales de violación, estupro, atentados contra el pudor y rapto. Y así también se tipificó por primera vez el hostigamiento sexual. Hubo también una serie de modificaciones adjetivas que fueron interesantes. Estas modificaciones legislativas venían pidiéndose por grupos feministas desde la década de los 80. Sin embargo, específicamente en el tema de hostigamiento sexual, hubo un profundo cuestionamiento de grupos sociales que veían la propuesta como un atentado a la identidad amorosa del mexicano, cuyo propósito era impedir el sano intercambio amoroso de los centros laborales. Esto se observa claramente en este artículo de González Asensio, que es muy interesante porque lo que hizo es retomar lo que decían los periódicos cuando estaba habiendo la discusión para ser incluido el tipo penal. Y un periodista específicamente cuando habla del tema dice: adiós pues a las corretisas de adolescentes tras la graciosa empleadita doméstica, adiós las sotanas calientes,
ya no más romances incipientes de oficina. Queda, sin embargo, para los Don Juanes optimistas, la ventaja de la duda y de la imprecisión. Solo es punible, dice la iniciativa, el hostigamiento sexual consumado. Esto es el marco de este tipo de reformas. Por eso insisto en estas primeras reflexiones que pongo en mi ponencia de cómo no es solamente la norma, sino el contexto cultural en donde se aplica la norma, quién aplica la norma para ver cómo funciona, ¿no? El artículo que tipifica el Código Penal es el 259 a nivel federal, y lo voy a leer nada más para que vean que pareciera que en lugar de querer resolver el hostigamiento sexual, parecía que no querían resolver el hostigamiento sexual, ¿no? Dice así: al que con fines lascivos asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra, implique subordinación, se le impondrá una sanción hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público, se le va a imponer más, ¿no? Entonces, y tendría que causar un daño y perjuicio para que hubiera hostigamiento sexual. Entonces, bueno, esta parte de, por ejemplo, fines lascivos, como vamos a ver más adelante, el tipo penal ha sido más un obstáculo. No hay como tal un caso que yo conozca donde haya procedido, ni siquiera se ha, digamos, ha llegado a procedimiento. Los ministerios públicos no permiten que llegue a ese momento porque ni siquiera consideran que es un delito. Entonces, y eso tiene que ver con cómo se hizo la norma, ¿no? A partir de la incorporación del tipo penal en el Código Federal, en los últimos años se incorporó en la mayoría de los códigos penales y se utilizó de manera indistinta la figura de hostigamiento y acoso sexual, sin haber una diferencia específica. Era más bien un problema ahí que tenían de que lo usaban de manera indistinta. Es hasta el 2007 que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hace una distinción concreta en qué es el hostigamiento sexual y qué es el acoso sexual. El primero como una forma de violencia superior jerárquico hacia un subordinado, y el segundo entre compañeros del mismo grupo. Sin embargo, sigue habiendo varias complicaciones. Hasta el 2012 se considera una causal de rescisión en la Ley Federal de Trabajo. Y aquí me gustaría que es importante destacar que básicamente hasta hace muy poco lo que han hecho las instituciones privadas y públicas es básicamente orientar a la víctima a que de manera solitaria vaya a los ministerios públicos a solicitar justicia. Y básicamente las instituciones no hacen nada dentro de las instituciones para apoyar a la víctima, a veces ni siquiera el despido del posible agresor, siendo que aunque no existía como tal el hostigamiento sexual como una forma causal de rescisión, hay otras causales que pudieran haberse utilizado para que se determinara una forma de rescisión, o también como una forma de falta administrativa, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque un poco el título de la ponencia era cuál ha sido la actuación del Estado frente a este delito. Y básicamente a mí me parece que ha sido omiso, ¿no? Ha habido ya muchos cambios, y justamente aquí recojo este caso para ver cómo se puede empezar a enfrentar este tipo de situaciones de forma diversa si utilizamos ahora las nuevas reformas legales. Específicamente me refiero a las reformas constitucionales, al artículo 1 constitucional y a la publicación de la Ley General de Víctimas en conjunto con la Ley General de Acceso a una Vida de Violencias. Y aquí recojo un caso muy interesante que por cuestiones de confidencialidad no voy a decir ni qué universidad ni nada, pero fue un caso de un hostigamiento sexual de un profesor a otra profesora. Este profesor, con un gran, digamos, mérito académico, con mucha fuerza dentro de la universidad, fue denunciado por 3 profesoras que había estado cometiendo hostigamiento sexual por años en contra de estas trabajadoras. Aquí lo interesante es que por primera vez una universidad decide tomar cartas en el asunto y hace una investigación que hasta este momento yo no conozco en México, sui generis. Lo que hace esta universidad es
construir un panel de expertos y expertas en hostigamiento sexual. Y entonces le pide a estos expertos que ellos hagan la investigación dentro de la institución, para que cuando lleguen a la Junta de Conciliación y Arbitraje esté muy bien fundamentada como causal de rescisión el hostigamiento sexual. Y lo que hace entonces es verse como responsable la universidad de la resolución de casos, y no solamente, como ha venido pasando por mucho tiempo, el acompañamiento a la víctima al Ministerio Público y de ahí dejarla, ¿no? Entonces, en este caso es sui generis porque de principio también el gran problema fue que, bueno, efectivamente se despide al profesor alegando esta causal. El profesor interpone una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, y en un principio la Junta no quería aceptar como causal de rescisión el hostigamiento sexual. Y es justamente por esta tradición de que el hostigamiento sexual es visto únicamente en el ámbito penal. Y es para que el Estado no se responsabilice en estas otras vías de cómo atender este tipo de delitos sexuales, que es importante porque también habla de que una de las quejas importantes en el hostigamiento sexual es que no necesariamente la vía penal resuelve las demandas de las víctimas. Las víctimas no necesariamente quieren al agresor en la cárcel, y hay otras vías que se pueden utilizar pero que hasta el momento no se han utilizado. Y la otra, que ahorita está en curso, es que la Junta se negaba a aceptar a las víctimas como tercero en discordia dentro de la demanda de hostigamiento sexual laboral. Por fin, gracias a esta argumentación que les digo, basada en la ley de víctimas, en la ley de acceso a una vida libre de violencia, la Junta acepta la intervención de las víctimas, y ahorita está en curso la demanda, ¿no? Pues esperemos que sea un caso muy importante para que se vuelva un precedente de cómo resolver estos temas dentro del derecho mexicano. Y ya nada más para concluir, uno de mis trabajos se refiere al hostigamiento sexual dentro de la universidad con trabajadoras administrativas, y leo como una parte de un testimonio que me parece muy interesante y que habla mucho de lo que pasa con el hostigamiento sexual. Testimonio de una de las trabajadoras, que dice: y finalmente dices, chinguen a su madre, total que tanto es tantito, y te lo juro que así me la he llevado tranquila, le doy un beso y he obtenido de verdad otra cosa, ¿no? Es como habla de lo complejo que es el tema de la violencia sexual, específicamente el tema de hostigamiento sexual.